Listo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 14 de julio del 2021. Vamos a iniciar la clase. Hoy día nos toca hablar sobre la década del 80. Yo sé que estás en clase con tu mamá, con tu papá, ¿no? Con tu tío, con tu abuela, por ahí de repente, escuchando la clase, has esperado con tu canchita ahí para empezar el día de hoy. Y bueno, habíamos tenido un previo a nivel musical, ustedes pueden buscarlo también, la década del 80 tiene que ver con esta cuestión del proceso migratorio, un proceso migratorio ya diferente a lo que había sido en su momento los años 50, 60, en la cual la gente está migrando por fundamentalmente el problema, pues, eh, fundamentalmente por el problema de la tierra, el problema del gamonalismo, ¿no? La servidumbre. La década del 80 es diferente. La década del 80 tiene que ver con un proceso migratorio fundamentalmente producto de todo lo que va a ser la violencia armada que se va a sufrir en el interior del país. Y bueno, es así entonces como se va a ir configurando gran parte de lo que nosotros llamamos la Lima de los conos del día de hoy. O sea, es aquí donde aparece Canto Grande, es aquí donde se va expandiendo Caraballo, San Juan de Coma, Lurigancho, profesor, mi ya, barrio. claro, ¿no? Aquí aparece, ¿no? El asentamiento humano José Carlos Mariátegui, ¿no? El paradero de la Roma, ya, Y pues, ya Camargo. suave, ya, Motupe. Eh, lo mismo pasa pues con el caso en el caso pues entonces de San Juan de Miraflores, en fin, ya, en fin. Entonces el proceso migratorio va a estar muy presente aquí, pero la explicación al por qué el proceso migratorio fundamentalmente tiene que ver con la violencia que se va a vivir en el Perú, que va a ser muy lamentable, ¿ya? Entonces, este material lo he compartido a través de Tumis, así que creo que no va a haber mayor problema ahí. Entonces, entramos a la década del 80, ¿no? Algunos le llaman a esta década del 80 también la década perdida, ¿no? Le llaman la década perdida, ¿no? Un profe motivo, la crisis por la cual vamos a pasar en todos los terrenos. Todo esto se inauguró con la llegada nuevamente al poder de Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry gobernará entre los años de 1980 al 85. Este, fue fulminante podemos decirle, su elección del 80. Eh, no hubo con mayor competencia contra Belaúnde, ganó en primera vuelta, ¿ya? Ganó en primera vuelta. Y claro, ¿no? En esa época llegará Gregorio y toda su gente, ¿no? Y ahí está, él es Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Cuando decimos que es un gobierno demagógico, ¿por qué la denominación de gobierno demagógico? Eh, ¿A qué le llamamos demagógico, no? Aquel que promete algo, pero sabe que no lo va a poder cumplir, ¿no? O sea, te está mintiendo, te está mintiendo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquel que se puede presentar a un proceso electoral de alcaldía y te dice, cuando yo llegue a la alcaldía, ¿ya? De Lima, por ejemplo, ¿no? Voy a terminar con la delincuencia en todo Lima. Y en realidad, no es tanto así, ¿no? Porque él puede ser el alcalde de Lima, pero su jurisdicción, la zona que él domina, ¿ya? O la zona cual tiene injerencia, es solamente Lima cercado, pues, ¿no? O sea, el alcalde de Lima no va a mandar sobre San Juan de Origancho, no va a mandar sobre Comas, no va a mandar sobre Villa María del Triunfo, ahí no tiene injerencia. No, profe, pero es el alcalde de Lima Metropolitana, ¿no? Segundo, cuando alguien postula al alcalde y te dice, no, cuando yo llegue a ser alcalde voy a sacar a los militares a la calle para terminar con la delincuencia. Los militares. Ya, espérate. Los militares no dependen del alcalde. Los militares tienen su correlación con lo que es el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí un alcalde? El presidente sí. ¿Ya? Entonces, ahí el presidente, ¿no? Pero en este caso el alcalde no. O peor, ¿no? Y alguien que postule, no sé, a la presidencia o postule al Congreso y diga,
cuando yo llegue a ser, ¿no?, representante, ya sea parlamentario, o bueno, sea congresista, o sea presidente, voy a establecer pena de muerte para los corruptos. Y toda la gente dice, bravo, lo máximo, esa persona sí sabe. La pregunta es, ¿realmente se puede aplicar? ¿Realmente puede sacar una ley bajo esa causal? ¿Se puede o no se puede? No, no se No se puede. puede, no se puede aplicar, no, pues no. Lo van a declarar inconstitucional. Tendrías que primero salir después de aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos. O sea, no puedes. Pero claro, ¿no? Te mandas, tú dices, no, yo voy a hacer esto. Claro, a sabiendas que no lo puede hacer, entonces te plantea algo que va a hacer y no, ¿no? Entonces eso es ser demagógico. ¿Ya? Lo demagógico, ¿no? Entonces, a sabiendas que no lo puede hacer, te promete, ¿no? ¿Sí? Esa como ese jovencito que le, ¿no?, le tomó la mano a la señorita y dijo, juro que te voy a ser fiel y no fue así, ¿no? Ya, profe, ya suave, profe, está tocando carta. Entonces, ahí está, Ya nos ¿no? exhibió. Gobierno demagógico. Es populista, bueno, en este caso, Belaunde podemos decir que sí era bonachón, pues que sí tenía entrada con el pueblo. Y esto es lo que a veces algunos que candidatean no entienden. O sea, no es solamente que tú sepas, ¿ya? Para tú llevar a cabo tu candidatura, tú no solamente tienes que saber, tienes que caer bien. O sea, la gente te mira y dice, sí, de alguna manera conectas con él, dices, no, hay empatía con él, sí, es empático, pero ves algunos candidatos que son pues aquí fríos. Lo ves y dices, no, más bien le tengo miedo, ¿no? Más bien creo que me va a matar, ¿no? Si llega al poder, entonces, no, pues hay gente que no es empática, ¿ya? Entonces, en esta parte, Belaúnde sí. ¿Y populista en torno a qué? En que no solamente se va a mezclar con el pueblo, recuerda que para este momento votan también los analfabetos, eso quiere decir que ha aumentado el padrón electoral, en relación a que él va a prometer llegar a ese pueblo. Ahí donde no ha llegado el Estado, él va a llegar. ¿A través de qué? De obras públicas. Y en esa parte sí le va a tener un gran reconocimiento a Belaúnde. ¿Ya? Entonces, a pesar que en la década del 70 los grupos de izquierda habían tenido bastante entrada en provincias, pero ahí donde la izquierda era fuerte, ahí ganó el señor Belaúnde. ¿Y porque Belaúnde era izquierda? No, sino porque Belaúnde había hecho obras y la gente lo que recordaba eran obras, como por ejemplo la carretera marginal de la selva, postas, algunos lo que habían sido pues la carretera Libertadores Guari, o sea, todo eso recordaba, la gente decía, no, él. Entonces, así ganó esa elección. ¿Ya? Entonces, demagógico, populista, pero eso sí, demócrata. ¿Ya? Demócrata. O sea, la Acción Popular de esta época es un partido demócrata. Entiende que la vía para llegar al poder es una vía electoral. Nada de estar haciendo pues aquí intentos de golpe de Estado, gritando fraude, convocando a los militares. No, no. En esa parte, Belaúnde sí, ¿no? Democrático, ¿no? Promovido por los nuevos empresarios. Cuando decimos promovido, realmente los nuevos empresarios en aquel momento entendían que realmente lo habían terruqueado en vano, pues, a Belaúnde en su primer gobierno, ¿no? O sea, cuando era candidato en el año 63, inclusive en el 62 al 63, ¿ya? Porque recuerda que hay dos elecciones ahí pegadas, entonces, lo habían terruqueado en vano, ya lo habían terruqueado en vano, ¿no? No, que Belaúnde era de la Unión Soviética, que era castrista, que era un comunista, y al final no era nada de eso. Ya al final no era nada de eso. ¿Qué era, profe? Era más bien alguien que sabía maniobrar muy bien esta cuestión, pues aquí de la política y estaba también aprendiendo, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, más no le pidas, ¿no? Más tampoco le pidas, ¿no? Entonces, no, filosóficamente, ¿qué pensaba? No, no. Simplemente para él, la construcción del Perú tenía que ver con las obras públicas, de alguna manera modernizar en algo
al Perú, pero hasta ahí nomás. Y claro, echó mano de los nuevos empresarios que lo apoyaron, lo respaldaron para tener también estabilidad. ¿Qué siguió los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Qué quiere decir seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Que todo lo que te digan estos organismos internacionales en el plano económico, tú lo vas a obedecer. Ya, lo vas a aceptar simplemente. Ya, por ejemplo, te dicen, tienes que priorizar el pago de la deuda externa, lo vas a hacer. Ya, tienes que reducir el gasto público, o sea, menos obras públicas, menos programas sociales, lo va a hacer. Entonces va a seguir fielmente los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Por eso se dice que el gobierno de Belaúnde es un gobierno bajo el modelo liberal ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Seguir fielmente. ¿Ya? Cerrarse en torno a lo que te diga el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo llegó al poder y en qué contexto llegó al poder? Bueno, su principal competidor era Aya de la Torre, pero Aya de la Torre había muerto en 1979. La muerte de Aya de la Torre fue catastrófico para el APRA. Su principal líder, aquel que había postulado desde 1928, su última postulación había sido en 1963, moría. Su candidato histórico moría. Y esto lo dejaba un poco en el aire en tan poco tiempo para el proceso electoral. ¿Quién iba a suplir a Aya en ese liderazgo del APRA? ¿No? Se señala, por ejemplo, que el joven en ese momento Alan García Pérez la pasó muy mal, ¿ya? Terminó inclusive hospitalizado con algunos problemas psiquiátricos porque fue el golpe de la pérdida de Aya en la Torre fue demasiado duro para él, ¿ya? Tuvo que estar medicado ante la muerte de Aya. Mientras tanto, en un pueblito que se llama Chutsi, y eso lo habíamos señalado en la clase pasada, se daba la quema de ánforas electorales un día antes de las elecciones y hacía su aparición Sendero Luminoso. ¿Ya? Esto es en Ayacucho. Ahora, ¿cómo determinar quién era un senderista y quién no era un senderista? Inicialmente, cuando aparece Sendero, el Estado, el gobierno de Belaúnde dice, no, son un conjunto de avijeos, gente que roba ganado en las alturas, ¿no? Que la policía los capture y se acabó. Y en realidad el proyecto era mucho más amplio. Este era un grupo maoísta, ¿no? Que entendía que la guerrilla iba a ser una manera de poder llegar al poder, había que capturar el campo, luego tomar la ciudad, estaban bajo los lineamientos de Mao Zedong. Entonces, esto era otra cosa, pero bueno, se soslayó, ¿no? De provincia, además, ¿dónde es? Es en Ayacucho. Ayacucho está lejos. O sea, no te preocupes, no estamos en Lima, ¿no? Eso está lejos, por allá, es por allá, ¿no? Habrá que ir hasta allá. Ya, profe, me parece conocido, ya. Entonces, se envió policías, por ejemplo, ¿ya? Policías, gente del ejército, muchos desde Lima, hacia la zona para poder reprimir esto, y muchos policías la pasaron mal también. ¿Por qué? Porque no sabían quién era el enemigo. Estaban estresados, los atacaban de noche, salían y no encontraban quién los había atacado, no había un vestuario especial de aquel que era subversivo, entonces era un problema. Entonces, en base al tanteo, ¿ya? En base al tanteo, en base a lo que empezaron ellos a conocer, empezaron a establecer realmente quién era el subversivo. Entonces, establecieron ahí su tabla de valores y dijeron ya, a ver, requisitos aquí, a ver, ¿cuáles son las cualidades de un subversivo? Primero es de la zona, o sea, debe vivir en Ayacucho, debe vivir en Huancavelica, o sea, es de provincia, principalmente de la Sierra Sur, de ahí es, uno. Dos, viste como poblador de esa zona, con hojotas, con sombrero, ¿sí? Ya, como campesino, ese es el segundo. Profe, pero ahí serían casi todos. Bueno. Tercero, hablan quechua. ¿Ya? Hablan quechua, no hablan así nomás español. Esa es otra característica de aquel que es subversivo. ¿Ya? Y otro, a ver, le gusta reclamar. No, si le gusta reclamar, ese también. ¿Ya? Y por ahí le podemos meter un quinto más. Ha asistido a la universidad. Sí,
es filósofo, es literato, está en ciencia social, está en la San Cristóbal de Huamanga, donde ha estado enseñando a Aimel Guzmán. Ese debe ser ya líder ya. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlo aquí a la comisaría y que hable, pues. Profe, ¿cómo, no? Me imagino que ahí psicológicamente le hablaban, lo aturdían. No, de frente torturarlo para que hable. Profe, si se le pasaba la mano mediante la tortura, nadie iba a reclamar por ellos. Normal, ¿no? Profe, pero y así van a desaparecer gente. Va a pasar. Ahora, imagínate que un campesino lo encuentren, ¿no? Colaborar. Habían campesinas que simplemente le habían su delito, haberle vendido una gaseosa a un policía. ¿Ya? Le habían vendido una gaseosa a un policía. Sendero los atacaba. ¿Cómo es posible que estés colaborando, decía, ¿no? Con el Estado aquí, ¿no? Imperialista, en fin. Y los atacaba. Pregunta, ¿te quedas en Ayacucho? ¿Te quedas en Huancavelica? ¿Te quedas en la zona rural? No. ¿Qué haces? Vamos, ¿qué haces? Migro a la capital. Van a Lima. A migrar. Ah, entonces ahora entiendo por qué esta segunda migración. Ahora entiendo los chapis, pues. Pregunta, ¿y de qué van a trabajar en Lima? Si allá habían sido campesinos con las justas. Ambulante. Cargadores, Ambulante soy. ambulantes, construcción civil, porque no hay más. Esta es la segunda migración. Así nació Canto Grande. Así nació Motupe. ¿Sí? Ahora, si a tu, a tu zona, encima que ya eres migrante, llegas a Lima, y a tu asentamiento humano le pones José Carlos Mariate, ya ese es otro nivel. Profesor, ay, profe, yo vivo ahí. ya, ya, pasa. Mientras tanto, al otro lado, en Lince, ya, también puedes ponerlo ahí. Sí, también. Ya, hay gente que le pone así. La cuestión es que, mientras tanto, en zonas como Lince, en Mirones, están apareciendo grupos de rock contestatarios. O sea, la juventud de ese momento, en aquel momento, está en ese momento también desde la zona urbana del rock subterráneo, está criticando el momento, el tiempo, ¿no? Aparecen grupos como Leucemia, Narcosis, Rabia Desatada, PTK, en fin, ¿ya? Entonces, son estos. Inclusive, a fines de estos años más adelante, va a aparecer un grupo que se llama, a ver, Rabia Desatada, Insurgencia, así se llamaban esos grupos, ¿eh? ¿Ya? Uno de los más conocidos es Narcosis, pues, ¿no? Narcosis, ¿ya? Ya hacia fines de los años 80. Profe, pero no, yo no conozco ese. Pero sí lo conoces. Narcosis tiene que ver con el vocalista, un señor que se llama Huicho, y que el día de hoy forma parte de una banda que se llama Mar de Copas. Claro, en su momento Narcosis. Profe, ¿qué? Sí, ya, ya. Entonces, tenemos en esta etapa también la aparición en 1983 de Sendero Luminoso, del MRTA. El MRTA nace del APRA, ¿ya? Es una facción del APRA que va a nacer, ¿ya? Y esto se llama el MRTA, ¿ya? Es una facción. Para variar nuevamente, ¿no? Aquí su líder será un señor que se llama Víctor Polay Campos, gran amigo en su momento del señor Alan García Pérez. Elecciones de 1980. En estas elecciones ganó Belaunde en primera vuelta. Eso que era, necesitaba el 50% más uno de los votos y ganó. ¿Ah? Aquí ya no hubo segunda vuelta, de frente. Hizo su alianza con el Partido Popular Cristiano, con el señor Luis Bedoya Reyes. Bedoya Reyes, claro, él es el eterno postulante a las elecciones por parte del Partido Popular Cristiano. Finalmente, una vez que ya dejé de postular,
le pasará la posta a una señora, ¿sí? Que se llama Lourdes Flores Nano, que también postulará por el Partido Popular Cristiano y tampoco ganará la elección. Siempre estuvo a punto, ¿ya? Pero ahí nomás llegó. No, o sea, una cosa es postular y no ingresar, pero otra cosa es estar casi a punto de ganar y no hacerla. Entonces pasa, ¿no? El día de hoy es Bengolea, no, el día de hoy es más Keiko, ¿no? Pero ahí está. Profe, ¿qué más? Tenían chapas, claro. Belaúnde era el arquitecto. Luis Bedoya Reyes era el tucán. Y Villanueva del Campo por el APRA era zapatón. Sí, la gente, las chapas estaban ahí presentes, ¿no? Ganó Belaúnde y ganó hizo su alianza con el PPC para obtener la mayoría congresal. Recuerda que su primer gobierno, Belaúnde había tenido la oposición del APRA y el UNO. Le habían hecho la vida de cuadritos. Entonces ahora Belaúnde tiene mayor estabilidad, ¿no? Porque él es el presidente y encima tiene el apoyo del Partido Popular Cristiano. Y el APRA, profe, el APRA será entonces un partido de oposición. Y en ese partido de oposición, en la Cámara de Diputados, está apareciendo un jovencito que se llama así, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. ¿Ya? Entonces, poco a poco se va a convertir en una figura importante. Alias Caballo Loco. ¿Ya? Para que veas que hay chapa. ¿Cómo no fue, profe, en la parte económica en el gobierno de Belaúnde? Mal. Desastroso. No, profe, pero si esto es desastroso, ¿qué pasó en el gobierno de Alan García Pérez? Eso ya no tiene nombre. La RAE no le ha puesto, no le ha dado, no ha creado un término. Eso ya es demasiado. ¿Ya? Pero no fue mal. ¿Ya? En el terreno económico, el Perú asumió una economía liberal ortodoxa. El ministro Manuel Ulloa prácticamente se alineó a lo que estableció el Fondo Monetario Internacional. Tenemos aquí el apoyo de los llamados Chicago Boys. ¿Qué son los Chicago Boys? Un conjunto de economistas norteamericanos que han apoyado en su momento al señor Augusto Pinochet. ¿Ya? Apoyaron a Pinochet para la implementación de las medidas neoliberales en Chile y que ahora han llegado al Perú para poder asesorar sobre cómo hay que ir alineándose a lo que establezca el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Entonces, Profesor, bueno, una así, pregunta. dígame. ¿Dentro de esos está Pedro Pablo Kuczynski? PPK. En el caso de PPK, él había asesorado antes. Va a retornar, tendría que buscar un poco más, pero parece que sí. ¿Ya? Parece que sí. En el caso de PPK había estado, recuerden, en el año 68. Ahí había estado, él había estado en el acta de Talara. Ahí había estado PPK. Fugó, se señala, metido en la maletera de un auto, ya cuando se el golpe de Velasco, ya, porque le iban a echar también culpa de lo que había ocurrido. Pero sí, tiene esa tendencia, PPK tiene esta tendencia, lo llamamos Chicago Boys, ¿no? Una escuela más del llamado modelo neoliberal, ¿no? Sí, sí, hasta cierto punto. Puede asesorar. ¿Forma parte de este grupo? También. Ahora, directamente apoyó al gobierno de Belaúnde, tendría que buscar un poco más de información. ¿Ya? Pero sí tienes ideas cercanas, correcto. Ahora, ahí tenemos entonces la economía liberal ortodoxa. Uno. Dos. Encima de eso, hay un problema latinoamericano. Se llama el problema, la crisis de la deuda latinoamericana. ¿Qué pasó? Los diferentes países en Latinoamérica tenían que cumplir rígidamente con el pago de la deuda externa. Bueno, México en 1982 dijo, ¿sabes qué? No tengo. Yo no puedo cumplir todo lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Esto que se inició en México rápidamente se podía difundir a todo a toda Latinoamérica. Y en ese momento el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer ajustes. Pero de que me cumplen el pago de la deuda externa, me tienen que cumplir. Me tienen que cumplir. Profe, entonces, es así
¿ya? Que con la crisis de la deuda latinoamericana, los problemas que ya tenía el Perú, porque ya venía de un proceso inflacionario de la década del 70, se van a agudizar. Se van a agudizar, ya es peor. Y de lo que ya estábamos con esos problemas latinoamericanos, fenómeno del niño del 83, ¿ya? Inundaciones en la costa norte, sequías en la Sierra Sur, el ingreso de las aguas cálidas del norte están haciendo retroceder las aguas de la corriente de Humboldt o la corriente peruana y la están haciendo retroceder mucho más al sur. Esto va a traer como consecuencia una caída de la extracción de anchoveta. Por ende, se cae la exportación de harina de pescado. Recuerda que éramos uno de los países que más harina de pescado exportaba al mundo. Pero estamos mal. La inflación, ¿a cuánto llegó? 111% tasa anual. O sea, si tú entiendes que en este momento ha subido el aceite, ya ha subido el pan, ha subido el petróleo, por ejemplo, y debe ser 4, 2%, ¿no? En cuanto al proceso inflacionario, en esta época tenemos 111 de tasa anual. 3 dígitos. A ese punto, digamos. Pues estamos mal. Por eso es que tu moneda se devalúa a tal punto que en este gobierno se hace el cambio monetario. Tu nueva moneda será el INTI, antes era el sol. Es cierto, los INTI se conocen más con Alan García, pero el INTI, la moneda, es cambiada durante el gobierno de Belaúnde. Pero no es lo único. Problemas sociales. Como te dije, tenemos la lucha, la violencia política principalmente en la zona de provincias. En provincias, claro, Sendero. Pero Fidel Emertea fundamentalmente en la ciudad, en Lima. Sus actuaciones son en Lima. ¿Y qué tipo de actuaciones, profe? Explosivos en los ministerios, atentados contra los ministros, contra las autoridades, secuestros, ¿ya? Eso era Lima en aquel momento. La zona de provincias encuentras muchas personas que están siendo prácticamente llevadas a la comisaría y algunos de ellos no van a regresar. Eso está graficado, ya se han hecho gráficos al respecto. Mira, los niños inclusive hacían gráficos sobre lo que ocurría en ese momento. Profe, ¿qué? Así era, ¿ya? Eso es lo que vivía el Perú al interior del país. Entonces, a ver, cuando llegó en su momento Belaúnde dijo, yo voy ¿no? Vamos a reconstruir la economía en el Perú y vamos a impulsar 1 millón de empleos. No es cierto, no hubo 1 millón de empleos. Más bien, la violencia hace que la gente migre. ¿Y a dónde va a migrar? ¿A dónde va a migrar? ¿Sí? ¿A San Isidro, a San Borja, ahí se va a establecer? No, ¿no? A otros Profe, países. ya lo que dijo, pues, ¿no? Los conos, ve, profe. Listo. Ya. En esos conos, ¿cómo van a vivir? ¿Ah? Me imagino que ya empezaron a construir con ladrillo, cemento, ¿no? Primer piso, segundo piso, ¿sí? ¿Así fue? Esteras. Claro, esteras. Oye, pero debe hacer frío, ¿no? O sea, Lima es húmeda. Profe, para eso está el periódico, ve, profe. Claro. Un poco de engrudo nomás, profe, y empezamos ahí a... o de repente plástico, ve, profe. Aunque plástico para el techo. No, para las paredes, periódico. ¿Ya? Ya, si le ponías ya cartón, ya estabas en otro nivel, ya eras clase media, para la zona. Profe, ¿qué? Claro. Entonces, profe, y en estas épocas, por ejemplo, de llovizna del día de hoy, uy, el agua se te acumulaba arriba, pues, ¿ya? ¿Qué tenías que hacer? Sacabas tu balde y empezabas ahí a, ¿no? Empujar el agua, ¿ya?
Profe, ¿qué? Sí, profe, tan mal, claro. Servicio de agua potable, ¿sí? Agua potable. No, no. No, no hay agua potable. Profe, entonces, ¿cómo se hace? Sacas tus baldes, tus tinas, ¿no? Y ahí llenas, pues. Compras para el día, para los 2 días máximo, no más. Eso, entonces, el aguatero, estas cisternas, son para que te puedan ayudar. Ya si empezabas a obtener algo más de dinero, ya comprabas tu cilindro. No, profe, compro mi Rotoplas, profe. No, no, no. No alcanzaba. Tampoco había. Era demasiado el costo. Entonces, profe, tu cilindro, ¿ya? Ahí en la fábrica tal, donde trabajan con materiales tóxicos, sus insumos los traen en cilindros. Esos cilindros no pueden servir. Claro que para evitar pues la contaminación, porque eran materiales tóxicos, le echas su brea adentro, y de esa manera cubres, ¿no? Ya, de esa manera, ¿no? Lo vas laminando un poco con brea para que no se, ¿no? Para que no te pueda enfermar. No, porque enfermarte en esa situación debe ser bravo. No, no. Enfermarte es la muerte. Entonces, mejor no, ¿no? Entonces, esa es la época en la cual tu cuerpo, tu sistema inmunológico, entonces, ¿no? Te convierte en una suerte, pues, aquí de ¿cómo se llama de superhombre, ¿no? ¿Sí? ¿No? Tu sistema inmunológico avanza de gran manera. Y si no avanzara, profe, mueres, pues, ¿no? ¿Sí? Eres un Iron Man de esa época. Poco a poco. Profe, ya suave, profe. Pero así era, pues, ¿no? Así era. Ya entonces tienes tu cilindro. Ya con tu cilindro ya tienes para la semana, aunque sea, pues, no, aunque sea el agua, ¿no? Oye, pero la familia va creciendo, pues. Claro, ya no son dos, son tres, ya son seis. Claro, la gente se multiplica, no hay tele. Entonces, ya necesitas algo más amplio, ¿no? Ya entonces, si ya pasabas de cilindro a tanque, profe, claro, con ladrillos construías tu tanque. Tarrajeado por dentro, listo, ahí está tu reservorio de agua, en la puerta de tu casa. Ya estabas en otro nivel, pues, porque ahí entraba sobrado 4, 5 cilindros. Y ya tenías agua para, por lo menos para sus 2 semanas. Ya eras clase media, ya eras mirado de otra manera en tu barrio. Era gente que tenía plata. Profe, ya. Profe, y la conexión hacia adentro, conexión, no, no, no. Tú sacas agua de ahí nomás y para bañar, para cocinar, de ahí nomás. Profe, entonces, profe, ¿y la luz? La luz. No, pues, mira, sí, sí, sí podías adquirir luz, ¿ya? Inicialmente era vela, pues, ¿no? Pero con el tiempo luz. Lo que pasa es que tu vecino, ¿ya? Tu vecino de 10 cuadras más abajo, hasta ahí ha llegado el alumbrado eléctrico. Entonces, ¿qué puedes hacer? Los vecinos en el barrio se han organizado para jalar luz, ¿ya? Han comprado su cable, han hecho sus instalaciones aquí informales y ha llegado ahora la luz a su barrio. Pero claro, ese vecino le da luz a todo el barrio. Imagínate que se le vaya la luz. Todo el barrio apagado. ¿Por qué? No tiene luz. Si no tiene luz, el que abastece ya perdimos todo lo demás. Pero si son conexiones informales y todo ello, ¿ya? Y el recibo del vecino lo pagaba entre todos, pues el vecino te cobra. ¿Tú quieres dar gratis? No, te cobra, ¿ya? Pero también el servicio de luz también era malo, pues. Y pregúntale a tu papá, porque tú estabas, era de noche, estabas estudiando de repente,
y se bajaba ¿no? la potencia del foco. Profe, ¿qué? Sí, se bajaba. Tú decías en ese momento, ¿qué está pasando? ¿No? El conjuro. Y no, sino que tu vecino se le había ocurrido planchar de noche. Por eso, ¿ya? Profe, ya pues no se ríe de la pobreza, pero pasaba, ¿no? Pasaba. O de repente estabas viendo tu tele y también, ¿ya? Se rayaba. Motivo, tu vecino estaba licuando. ¿Quién se le ocurre licuar de noche? Y a veces era demasiada la potencia que justo quemaba la caja del vecino que daba luz a todos. ¿Cómo se llama eso? Apagón. Apagón. Profe, el televisor, claro, el televisor en ese momento era blanco y negro. Correcto. Cuando aparecieron los primeros televisores a colores, claro, pues la gente que tenía posibilidad económica, ¿ya? A veces entre todo el barrio, un vecino tenía televisor. ¡Uy! Ese vecino tenía plata. Era millonario. Estaba en otro nivel. ¿Ya? Todo el vecindario en ese momento se juntaba detrás de tu ventana para ver el partido de la selección. ¿Ya? Inclusive, inclusive, en algún momento, ¿ya? En algún momento aparecieron los televisores a colores en tu barrio. Profe, ¿cómo eran esos televisores a colores? Seguro que ahora sí se vieron las imágenes. No, lo que habían hecho era cambiar la pantalla y la pantalla tenía 3 colores. Era rojo, verde, amarillo. Entonces veías colores. Profe, ya, eso ya es muy pobre, pero así era, pues, ¿no? Así era, ¿no? Entonces, ya, esta es la época, ¿no? Es la época entonces en la cual sí, pues, ahora, y con esto termino, ¿no? Si había apagón, tenías que estar muy pendiente de tu cable. Tú habías tendido tu cable, ¿no? Recuerda, tu vecino vive pero lejos, y el cable te ha costado. Entonces, al otro día, podía darse el caso de que veías a tu vecino ya prendiendo su radio y te decía, pero si la luz no ha venido, la luz no ha venido, mi vecino ya está utilizando su radio y yo no puedo, ya prendió su foco y yo no puedo. Entonces sales de tu casa, miras encima de la puerta, porque ahí estaba tu cable, y no estaba tu cable. ¿Qué había pasado? Alguien de noche había aprovechado, vino con su alicate, cortó, lo enrolló y se lo llevó. ¿Para qué, profe? Para sacarle el cobre, para vender. Profe, qué abusivo. Ya, pasaba. Entonces, ese es el Perú migrante, ¿ya? ¿No me crees? Pregúntale a tu papá, ¿ya? La clase está grabada. Enséñale. ¿Ya? Profe, está escribiendo mi barrio. ¿Ya? ¿Alguien está con su papá, su mamá en clase? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ocurría, ¿ya? Profe, entonces, no había, pues, no había. Entonces, ahora, ese que ha venido de provincias, ¿dónde va a encontrar empleo? Ese es el otro problema. Profe, entonces, construcción civil, usted dijo, ambulante, también. ¿Alguien ha ido alguna vez al centro de Lima un 24 de diciembre en la tarde? Es lo peor, profesor. 4 de la tarde, más o menos. 4, 6 de la tarde. ¿Ya? A Bancay. ¿Sí? Terrible, ¿no? No, no se puede ni pasar todo. Se puede Todo caminar. lleno. Listo. Eso era el centro de Lima todos los días. Fundamentalmente los fines de semana. ¿Ya? Las pistas tomadas por ambulantes. Motivo, profe, porque la gente se tenía que autoemplear. Si no consigues empleo, tú mismo te autoempleas. Profe, ¿qué? Claro.
esa congestión que iba de Grao hasta Caja de Agua, en la entrada a San Juan de Lurigancho, era terrible. 2 horas y el carro no se movía. Ya en hora punta, ¿no? Terrible. Si tú crees que el día de hoy hay congestión, la congestión del día de hoy no es nada. En esa época había congestión. Y eso que habían pocos micros. ¿Sabes? Si se malograba tu micro, entre todos se bajaban a empujar ese micro. Porque era el único que llegaba a tu barrio. No había más. Era el último. Profe, ¿qué? Claro. El día de hoy se malogra aquí, ¿no? El microbús. La gente se baja, se sube otro micro. Pero en esa época no tenías de otra. Era el último que llegaba a tu barrio. Había que ayudarlo. Y encima tú vivías en el último paradero. ¿Ya? De los morados. O de la 57. Ya, entonces, ya, profe, ya, suave. Ya, está hablando de mi barrio. Entonces, así era, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya, de alguna manera en esa época, la municipalidad de Lima trató de brindar algún tipo de apoyo, ¿ya? Trató de dar un tipo de apoyo a la población. ¿Cómo, profe? Organizando el programa del vaso de leche, ¿ya? Lo organiza el señor Alfonso Barrantes Lingán. Vaso de leche, sí, ¿tú no recuerdas? ¿Sí? Tu mamá te decía 7 de la mañana, y oye, ya, ve con la jarra a comprar, a traer la vecina tal han hecho leche, ya somos 4, son 4 tazas, ¿ah? Y tú has visto esa taza del vaso de leche, es un señor tazón. Claro, profe, con jarra. Claro, si tú vas con tu jarra y eres clase media, ¿ya? ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes algo especial. Profe, entonces, no, pues si era para más de 7 personas, la jarra ya no alcanza. ¿Qué haces? Tu balde simplemente, pues, de pintura tecno bien lavado, ya con eso es suficiente. Ya, profe, ya. Suave. Ya. Me está haciendo quedar mal. Ya. Y lo mismo, ¿no? Nacen también los comedores populares, ¿no? Las cocinas populares o comedores populares, porque de alguna manera se pide al Estado que ayude, ¿no? Con arroz, de repente con menestras, la población brindará de repente lo que falte ahí, será una pequeña cuota para poder, pues, obtener alimento, ¿no? Entonces, es así como se está configurando a nivel, por ejemplo, de Lima metropolitana, fundamentalmente en los conos, ¿no? En los conos, fundamentalmente. Profe, entonces el millón de empleos no llegó, ¿no? Había subempleo, ¿no? El gobierno sí trató de aplicar la política de subsidios. Esta cuestión de los subsidios, a veces algunos señalan, ¿ya? ¿Cómo sabe? Ya, ya. Yo también, a mí también me enviaban a traer el vaso de leche. Yo también. Ya, ya también he sufrido lo que tú has sufrido. Ya, 7 de la mañana tengo frío, manda a traer el vaso de leche. Ya. Entonces, pero no solamente es eso, ¿no? No solamente es eso, sino que cuando se habla de la política de subsidios, algunos creen que solamente hubieron subsidios en el gobierno de Velasco. Y no, ¿ya? No solamente en el gobierno de Velasco, o sea, el gobierno de Bermúdez tuvo que continuar con algunos subsidios. Quitó subsidios, sí, pero no los quitó todos. Y durante el gobierno de Belaúnde se tienen que dar subsidios ante todo el problema que se está dando fundamentalmente producto pues de la crisis económica, ¿no? Entonces, que la persona del común que no compra el precio que debería ser en un mercado libre. Lo que tiene que hacer es que el Estado brindar un apoyo, ¿no? Ya quitarle algunos impuestos de repente a la harina y de esa manera pues que la producción de pan sea un menor costo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Profesor Vinky Camarca, en el trébol. ¿Ya? ¿Qué más? Se lleva a cabo la reactivación
de la cooperación popular. ¿Qué es, profe, la cooperación popular? Es un programa que ya venía del primer gobierno, que era para hacer obras públicas, ¿no? Si tú querías entonces que se construya una posta, que llegara que se construyera el colegio, ¿no? Que llegara de repente la pista a tu barrio, entonces el Estado te decía, bueno, está bien, tú das la fuerza laboral, yo doy el apoyo técnico y doy los materiales. Y con eso entonces se hace tu obra pública. ¿Está bien? Entonces la reactivación, entonces con esto se buscaba reactivar también la cuestión de obras públicas y llegar a la población, ¿no? Se lleva a cabo la construcción de las torres de Limatambo, se continúa con la construcción de la carretera marginal de la selva, el día de hoy se llama carretera Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? Entonces, con todo lo que he señalado, ahora sí entendemos un poco la década del 80. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Te has profesor. reído, has llorado, pero creo que has entendido, ¿no? Sí, ¿no? Todo claro. Ya. Demasiado turbio, profe. Sí. En el terreno político vamos a tener este hecho que a nivel mundial ya va a consternar. ¿Qué es esto, profe? La matanza de un conjunto de periodistas. Ayacucho era una zona de gran violencia, ¿ya? De gran violencia. La gente estaba en medio de fuegos entre militares y sendero. Y un conjunto de periodistas se acaba de enterar de que se ha llevado a cabo la aniquilación de una gran cantidad de pobladores en una zona que se llama Oreja de Perro, ¿ya? Así se llama la zona. Entonces deciden ir hacia ese lugar. No llegaron a Oreja de Perro. Cuando están en Uchulajay son ultimados. Así fueron, así regresaron. Bueno, así regresarán. Profe, los masacraron, los masacraron. Por eso que se envió una comisión, la comisión Mario Vargas Llosa, aquí está, mira, ¿ya? Cuando Mario Vargas Llosa vivía en el Perú, ¿ya? Entonces se envía a Mario Vargas Llosa, al mando de esta comisión, a evaluar qué ha pasado en este lugar en Uchulajay. ¿Cuáles son las conclusiones de Uchulajay? La conclusión es que los campesinos han confundido el instrumental periodístico con armas. Días antes se había dado un atentado por parte de Sendero, se hizo. Entonces los campesinos entendieron que esta gente extraña que llegaba venía a matarlos. Y antes que los maten, ellos los mataron. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión de la comisión Mario Vargas Llosa. Entonces el campesino es tonto, no sabe de instrumental, es medio bárbaro, lo soluciona todo a golpes. Y así se le va a dejar al campesino. Como ninguno fue aquí, ¿no? Ninguno de estos campesinos finalmente va a purgar una pena, entonces lo dejaron así. Pero seamos un poco más, hay que ser un poco más analítico, ¿no? Algo debe haber pasado. O sea, no puede ser tan simple. El campesino ve a alguien con una cámara fotográfica y lo mata porque entiende que le va a disparar. O sea, hay una mirada occidental del caso, ¿ya? Entonces, no se evaluó más el caso. Pero bueno, así quedó. Es por eso que María Rostorovsky señala pues, que Mario Vargas Llosa no entiende el Perú profundo. Y el Perú profundo tampoco quiere entenderlo a él, ¿no? Por eso que no ganó la elección del 90. Ya, pero bueno, continuemos. A Belaúnde se le llama también el presidente de la democracia. ¿Por qué se le llama presidente de la democracia? Por la evolución de los medios de comunicación. Aquí está, durante su gobierno, el caso Uchulajay, la matanza de periodistas. Aquí está, 1980, la quema de ánforas en Chuschi, ¿ya? Da nacimiento al estallido de Sendero Luminoso. En 1980 está apareciendo Sendero. En 1983 está apareciendo el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con el señor Víctor Polay Campos a la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el caso de Sendero se hacen llamar un partido político maoísta, ¿ya? Guerrillero, lo que quieren es tomar el control del poder político y para eso primero tienen que tomar el campo y luego la ciudad, así lo entiendo.
En cambio, el MRTA es un movimiento más más urbano. ¿Ya? Todo eso lo podemos encontrar en el texto de Peter Claren, en el texto publicado por la Universidad Católica, Estado, Nación y Sociedad. ¿Ya? Ahí está, ahí encontramos esa información. ¿Qué más? El gobierno también había dado impulso a algo que se llama el FONAVI. Tu papá o tu abuelo debe reconocer este tema, ¿no? FONAVI. ¿Ya? ¿Qué es el FONAVI? Es un Fondo Nacional de Vivienda. Lo que pasa es que algunos trabajadores entendieron que, bueno, empezar de cero, ¿no? Aquí un asentamiento humano. No, de repente el Estado podría impulsar un programa de viviendas. ¿Qué es eso? Que el Estado pueda urbanizar determinados lugares, ya que ya tengan todos sus servicios y que bueno se le dé un pequeño lugar donde poder habitar el trabajador, ¿no? Estos llamados condominios, ¿no? Con pequeños aquí con pequeños departamentos donde ellos van a poder habitar. Pero para hacer todo eso se impulsa el FONAVI. ¿Qué quiere decir? Cada trabajador se le hace un descuento. Ese descuento va a un fondo común, con ese fondo común se hacen estas viviendas y se hace un sorteo. Aquel que le toque, entonces tendrá su casa y ahora tendrá que pagar también un monto mayor porque ya tiene que empezar a cubrir el costo de la construcción de esto. Los otros deben seguir aquí dando su dinero para el FONAVI porque ellos también podrían salir sorteados. Y así es el fondo. Profe, ¿qué ocurrió? Al final este dinero el Estado se lo va a gastar. Y no solamente Belaúnde, Belaúnde, Alan, el gobierno de Fujimori y muchos de estos trabajadores que habían dado su dinero no accedieron pues a la vivienda. Pregunta, si te están reteniendo tu dinero y no te dan una vivienda, ¿es justo que tú reclames o no? Sí. Claro, porque entiendes que el Estado te está estafando, se ha llevado tu dinero. Y es el Estado, o sea, imagina, o sea, no es un privado, es el Estado. Por eso que la gente reclama su dinero al FONAVI. Entonces, por eso cuando dice, ¿no? Oye, pero ya le estamos devolviendo su dinero al FONAVI, aunque sea un 10%. No, no, no. Tú le retuviste su dinero. Esto no es un dinero del Estado. Esto es un dinero de ese privado. Y se lo tienes que devolver. ¿Ves? ¿Ya? Ese es el problema. ¿Qué más? Tenemos alcaldes de Lima, el señor Eduardo Rego, Alfonso Barrante Lingón. Alfonso Barrante Lingón es un caso particular. ¿Por qué, profe? Es el primer alcalde de izquierda en el Perú, o por lo menos en Lima. A nivel de Lima metropolitano no era usual, o sea, este señor se reclama marxista inclusive, y para la época era terror, pues, ¿cómo es posible? Profe, pero esto no tiene que ver con Sendero, no, pues. Mientras que Sendero se va por la vía armada, hay otros sectores de izquierda que entienden que la vía electoral es el medio. Inclusive, muchos de estos líderes de izquierda van a ser reprimidos por la gente de izquierda, aquí por la gente de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque los consideran traidores. ¿Cómo es posible que vayan por la vía electoral? Pero entonces también Sendero castigó a líderes de izquierda, claro, claro. Profe, no, pero yo pensé que era lo mismo, ¿ves? No son lo mismo. Ahora, ¿qué más? Tenemos también el conflicto del falso Paquilla. ¿Qué pasó? Ecuador, para variar, problemas limítrofes, recuerda que tenemos un tratado, ¿no? Un protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro. Ecuador te dice, ¿no? Oye, ¿verdad que Perú, ¿verdad que Paquilla es ecuatoriano? Y Perú dice, sí, Paquilla es ecuatoriano. Listo. Te has metido en mi territorio, Perú. Esto es mío. ¿Qué? Claro, pues tú me has dicho que Paquilla es ecuatoriano, esto es mío. Más bien voy a reclamar mi territorio. Y en ese momento Perú le dice, a ver, hagamos una evaluación. Oye, no seas vivo, pues. Esto no es Paquilla. Paquilla es esto. Tú estás bautizando este territorio como Paquilla, ¿para qué? Para quedarte con esto. Esto es el falso Paquilla. Profe, nos habían invadido, claro. ¿Qué hicimos, profe? Los desalojamos.
Teníamos armamento de la época de Velasco, recuerda, nos habíamos armado hasta los dientes. Ah, profe, entonces lo desalojamos, sí. ¿Es la única guerra que tiene que ver con el gobierno de Belaúnde? No. Perú va a apoyar a Argentina en la guerra en las Malvinas. Envía armas, envía ejércitos. Profe, ¿qué? ¿Apoyamos a Argentina? Claro. Chile también se metió al conflicto. Apoyar a Inglaterra. ¿Ya? Por eso el cariño que le tienen los argentinos a los chilenos. ¿Ya? En aquel momento. ¿Ya? Y bueno, así se dio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, profe? Bueno, en ese momento todos dijeron, ya no confiamos en los antiguos políticos. Necesitamos sangre nueva. Necesitamos gente que realmente pueda cambiar este país. Y por ahí apareció un señor que se llama Alan García Pérez. Algunas féminas, ya, algunas señoritas de esa época decían, qué guapo que es este candidato. ¿Ya? No me acuerdo si mide 1,90 m, un poco más. Es alto, es joven, habla bien, claro. ¿Ya? Entonces todos decían, no, no, él es, ¿no? Entonces, en aquel momento, ¿ya? En aquel momento entonces, García, ¿ya? Alan García, postulaba a las elecciones y ganaba estas elecciones. O sea, García logró lo que Haya de la Torre había proyectado, ganar la elección y encima tener mayoría parlamentaria. Ya, eso lo logró Alan García en su primera postulación. Haya de la Torre había postulado desde 1928, su última postulación había sido en 1963. García lo hacía el 85. Se convertía en el presidente más joven, o el segundo presidente más joven del Perú. A la edad de los 35 años, García era el nuevo presidente del Perú. ¿Qué tipo de gobierno estableció? Es un gobierno del APRA. Realmente la vieja guardia prista lo va a tener en línea. Por ahí se le va a zafar García, ¿ya? Pero bueno, ahí es el gobierno del APRA. Tienen el control del Parlamento, o sea, lo tienen todo. Es un gobierno de carácter demagógico. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? O sea, García prometiendo algo que no va a hacer, no es nuevo. Populista, sí, tiene gran acercamiento a la gente. Va a utilizar los valses. Habla muy bien, ¿ah? Recita por ahí algunas poesías y la gente dice, él es. García te puede vender una piedra y tú lo compras como oro y no te hace problema. A sabiendas previamente que era piedra, tú lo compras como oro. No, García es lo máximo, ¿no? Y los sueños son. Ese García, ¿no? De cierta tendencia fascista, sí, podemos decirle represivo, ¿ya? Represivo. Iba a ser apoyado por los llamados 12 apóstoles. ¿Qué son los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles son los 12 grandes empresarios y banqueros del Perú. Profe, ¿qué? Empresarios y banqueros, claro. Profe, pero si estos 12 apóstoles, aquí falta el Mesías. García es el Mesías. Profe, ¿por qué los empresarios están apoyando? Hay un peligro mayor. Sendero, profe, no. ¿Y cuál es el peligro mayor? Alfonso Barrantes Lingán. Este señor, Alfonso Barrantes Lingán, alias Frejolito, que había empezado a tener cada vez mayor apoyo del sector popular, por la creación inclusive del programa de vaso de leche, ya por lo menos llegaba un desayuno a la población del común. Entonces, ya, o por lo menos en Lima, ¿no? En Lima. Entonces, se empezó a ganar la simpatía de muchos. Era un peligro. Profe, pero ellos no tenían su candidato. Sí, tenían otros candidatos, ¿ya? Pero ninguno, pues, había la certidumbre que le gane totalmente al señor Alfonso Barrantes Lingán. Y hasta que aparece García y dice, no, en este vamos a apoyar. ¿Ya?
¿Sigue vivo? No, no. Barrantes, yo que sepa, no. Entonces, tenemos aquí estos dos empresarios. Aplicó un modelo económico liberal heterodoxo. ¿Qué quiere decir modelo liberal heterodoxo? ¿Quiere decir que siguió fielmente los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? No. Él va a maniobrar esos lineamientos del Fondo Monetario Internacional. No entiendo, profe, ¿cómo que los va aquí a maniobrar? Lo que va a hacer es tratar de alguna manera de sacarle la vuelta pues a lo que le establecía el Fondo Monetario Internacional. Lo va a hacer, ¿ya? O sea, no se va a quedar en lo que le diga el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Entonces, a ver, en el caso de Alfonso Barrantes Lingán, claro, Barrantes falleció el año 2000, ¿ya? Entonces, no, ya falleció el señor. Acá está. ¿Qué más? Elecciones del 85. En esas elecciones se presentaban Alan García Pérez, Alfonso Barrantes Lingán, Luis Bedoya Reyes para variar y Javier Albor Landini por Acción Popular. ¿Cómo terminó, profe, esto? Alan García Pérez casi 42%, Alfonso Barrantes Lingán 23, 24%, estaba lejos. Pero como García no pasó el 50% de los votos más uno, entonces segunda vuelta electoral. Una vez que consiguieron los de la izquierda pasar a segunda vuelta y tener una gran cantidad de representantes en el Parlamento, algo que no lo habían logrado antes, lo más cercano había sido la constituyente del 78 a 79. Entonces en ese momento empezaron los problemas, los fraccionamientos dentro de la misma izquierda. Y esos fraccionamientos dentro de la izquierda hacen que Barrantes Lingán vea peligrar su posibilidad de ser presidente en segunda vuelta en el 85. Además de eso, Alan García Pérez tiene todo el respaldo en ese momento, ¿ya? Todo el respaldo en ese momento de los empresarios. Las cosas se van dando. Alfonso Barrantes Lingán se ha dado cuenta que se va quedando cada vez más solo. Y Barrantes Lingán, luego de una reunión con los empresarios, decide retirarse. Reconoce que García ha ganado, que no es necesario hacer una segunda vuelta, que cueste, ¿no? Que tenga un gran costo para el Estado peruano, y que se confía que García pueda continuar de alguna manera con esta suerte de revitalizar la política peruana, ¿no? Se entiende así. Este es el joven Alan García Pérez, y aquí está el señor Víctor Raúl Ayala Torre. Este señor de aquí es Frejolito, ¿no? Este es Frejolito, Alfonso Barrantes Lingán. Profe, entonces, profe, pero ¿por qué no hizo bulla? Hubiese hecho bulla Alfonso Barrantes Lingán. Hubiese gritado fraude. Hubiese pedido que se cuenten los votos uno por uno. Hubiese impugnado, profe. No, todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Hubiese pateado el tablero. Hubiese pedido golpe de Estado, profe. No. Ya. No. Barrantes asumió que había perdido. Listo, se acabó. ¿Ya? Y así, entonces, García. García y la economía. Uy. García y la economía. Terrible, García. Tiene dos momentos. El momento en el cual García es el Mesías, es lo máximo, del 85 al 87. Y 1987 al 90, donde va a ser catastrófico. Va a ser catastrófico. ¿Ya? No, aquí el Perú era, en ese momento era como si hubiesen traído las 5 gemas, ¿no? ¿Ya? Y hubiesen destruido todo esto. Sí. Ya, claro, ¿no? Esto es como ya la última parte de aquí de tus Avengers, ¿sí? Ya, destruido. A ver, primero, 1985 al 87. Cuando llega García al poder, García se manda de frente. Señores del Fondo Monetario Internacional, ustedes quieren que el Perú pague
que el Perú se ajuste, que el Perú haga esto, pero no se puede hacer, señores. Ustedes no pueden aquí simplemente imponernos. Entiendan, nosotros necesitamos también poder priorizar el sector interno. Y el fondo le dijo, pero tú tienes que... ¿Saben qué? Yo te voy a pagar con el 10% de mis exportaciones, porque el Perú primero, la población primera, los pobres están por encima de ustedes, señores. Y la gente dijo, lo máximo. Por fin, yo te dije, ese joven nos va a defender. Y dijo, no, yo voy a pagar con el 10% de mis exportaciones, no más. Es como cuando viene el del banco, ¿ya? Y te dice, señor, usted debe tal, no tengo. Si quieres te pago de sol en sol. Y cuando tenga el otro dinero te doy lo que falta. Momentáneamente no tengo, pues no tengo. Y así, ¿no? Le hizo García. Profe, ¿y ese dinero para qué era? Era para impulsar el proyecto a nivel interno. Primero, estatizó, o por lo menos estabilizó la moneda. ¿Ya? El término es estabiliza la moneda. ¿Ya? Por aquí, ¿no? O controla la devaluación de la moneda. Controla la devaluación de la moneda. ¿Ya? Recuerda que la inflación ya venía desde antes. Que la inflación ya venía del gobierno de Belaúnde. Por eso que García es cierto, ¿no? Yo cuando llegué había inflación, es cierto. Lo controló. Estabilizó el dólar. Y al estabilizar el dólar, quieras o no, éramos una de las economías más estables en ese momento. García es lo máximo. ¿Cómo lo estará haciendo? ¿Cuál será el secreto? No solamente eso. Dijo, vamos a impulsar el desarrollo de la industria nacional. Subsidio para las empresas nacionales. Para que sean competitivas, para que puedan bajar sus precios. Bajo precio de productos. Subsidio para trabajadores, para que los trabajadores puedan, aquí no puedan tener una alimentación ya acorde de alguna manera pues a un poblador de estas épocas modernas, por lo menos que tengan el alcance a producto de primera necesidad. Se congelan los precios. ¿Ya? En este momento el Estado es un Estado controlista, controla los precios. Oye, el precio del aceite está a 10.50, no. 5.50. No, pero 5.50, señor. No puede vender a más. No, pero si el Estado te ha dicho a 5.50. Oye, pero yo no lo compro tal. Conversa con el ministro de Economía. Él va aquí, ¿no? Va a subsidiar a algunas empresas para que el precio del producto esté bajo. Lo que debería pagar el pueblo del común lo va a pagar el Estado. No te preocupes. Entonces sí, claro. Dólar MUC. ¿Qué es el dólar MUC? El dólar del mercado único de cambio, un dólar subsidiado. ¿Qué se hizo? En ese momento le dijeron, bueno, a ver, el dólar en ese momento, ¿cuánto está? Está a 3.94, ¿no? 3.94, casi 4 soles. Imagínate que el Estado compra el dólar caro, está bien, 3.94, 3.98 por allá, y lo empieza a vender a 2.5, 2 soles 50. ¿Qué haces? Uy, profe, me presto, no sé, pero yo compro esos dólares. Ojo, no es que lo ha fabricado, Perú está comprando dólares para en ese momento venderlos. Profe, entonces la gente compró, no, es que estos dólares son para los empresarios. Era la manera de devolver el apoyo que le habían brindado a el señor en ese momento García. Había que entonces devolverle a través de el dólar MUC. Se entendía que estos empresarios iban a utilizar esos dólares, reinvertirlo en la economía y a partir de eso dar mayor dinamismo a la economía, ¿no? Muchos no lo hicieron, ¿no? Pusieron sus dólares afuera, o sea, los regresaron y ahora tenían mayores ganancias. Entonces en ese momento llega el Fondo Monetario Internacional y dice, oye, ¿y vas a pagar o no vas a pagar? No, ya te dije, 10% de las exportaciones. Ah, ya. En ese momento el Fondo Monetario Internacional dijo, ese país
es un país inelegible. El Perú es inelegible. No le prestan. Es un país moroso, no paga sus deudas. Nadie le presta a ese país. Y en ese momento García dijo, no importa. Tengo suficiente espalda económica. Tengo reservas. Yo lo puedo hacer. Por fue otra vez inelegible, otra vez inelegible. Así como había sido antes de la guerra con Chile, sí, igualito. 1987. Ojo, la gente encontraba trabajo en esa época. Sacabas tu carnet aprista y el Estado te daba trabajo. Sí, el APRE empezó a copar el Estado. Hasta el día de hoy hay una buena cantidad de apristas, ¿no? En la universidad. Aquí en el Estado. ¿Por qué? Claro. Por eso que cuando vayas al Estado, si tú dices, ¿no? ¿De qué universidad eres? San Marcos, listo. Sí, te puede ir bien. ¿De qué universidad eres? Villarreal. Uy, yo también soy villarrealino, te voy a decir. ¿Te puede ir mejor? Ya, profe, que hasta el día de hoy, porque veas. Ya, ya. Yo soy de Villarreal. Entonces, así fue. Ahora, todo andaba bien. La pregunta es, ¿de dónde debe estar, de dónde está gastando? Porque el Estado es como alguien, ¿no? Gana 950 soles, pero gasta 3.000 soles. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Está gastando de otro lado. ¿De dónde, profe? Reservas nacionales. De ahí está gastando. Se entiende que esto debe durar para siempre. Se entiende. 1987 ya no hay. Ya no lo hay. A eso agrégale la corrupción. ¿Eh? A eso agrégale. Entonces en 1987 le dicen, García, ya no hay. ¿Que no hay? No hay. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Yo tengo mis amigos, los empresarios, los banqueros, ellos me van a ayudar. Sentó a los banqueros, le dijo, señores, necesitamos en este momento que los bancos nos ayuden. Ya no contamos con tantos fondos nacionales, pero la banca es fuerte en el Perú y la banca nos va a ayudar. Y el empresariado dijo, no, ¿por qué? Es que yo los he ayudado. Y ahí, tú no vas a tocar nuestro dinero. No, pero yo soy el presidente. Y en ese momento, García, que no me van a prestar, no. Así que mucho gusto, ¿ya? Tú eres García, el presidente, listo, mucho gusto, gracias. Y se fueron. Y a García nadie le hace eso. Encima que ese día parece que no debía tomar su medicamento antidepresivo o algo así. Eran a días de su mensaje a la nación por el 28 de julio. Entonces llegó el 28 de julio de 1987 al Congreso a dar su discurso, su mensaje a la nación, y empezó, ¿no? Señores, de ahora en adelante, para poder dar mayor impulso al Perú, porque eso es el Perú es un país fortalecido, es un país con grandes reservas, es el Perú de Raimondi, ese Perú, ¿no? Donde tenemos un mendigo sentado en un asiento de oro, profe. Ese Perú se tiene que impulsar mucho más. Lo que pasa es que lamentablemente en ese país los que más tienen, aquellos que comen de la mesa, no dejan caer ni las migajas. Ellos se quieren quedar con todo el dinero y no entienden que lo primero es el pueblo. Y por ende, para beneficiar al pueblo, vamos a llevar a cabo la estatización de la banca. Los bancos pasan ahora al control del Estado. Tengo el proyecto de ley. Y la gente dijo, lo máximo. Ese es García. Es revolucionario García. Hemos regresado al APRA de los años 20. No, en realidad García estaba en problemas. Claro, esta ley de estatización de la banca fue apoyada en Cámara de Diputados
aquí, ¿no? Se apoyó. Pero cuando fue a Cámara de Senadores, donde ya no tenía mayoría el APRA, tenía la mayoría en Cámara de Diputados, entonces ahí ya no, ahí lo aguantaron, finalmente lo encarpetaron, no salió la ley de extradición a la banca. Pero el solo hecho de haber intentado establecer la banca es el momento de ruptura entre García y los 12 apóstoles. De ahora en adelante, los 12 apóstoles serán contrarios a García. Pero García necesita dinero para poder continuar con esto. O sea, García no va a salir ante todo decir, oye, señores, ¿saben qué? La malogré. No, García tiene que continuar. Él no se ha equivocado. Entonces mandó a que el Banco Central de Reserva imprimiera más billetes. ¿Qué? Imprimir más billetes. El uso de la maquinita. Dinero sin respaldo en la economía. Con el objetivo de que se pueda seguir gastando por parte del Estado. ¿Qué consecuencia va a traer eso? Inflación. Hiperinflación. Ya ni siquiera galopante, hiperinflación. Es la época en la cual tu papá cobra en fajos. ¿Ya? Cobra en fajos. ¿Ya? Tu papá juega Monopolio. Llega tipo Santa Claus el fin de semana, ¿ya? Con su ruma de monedas. ¿Ya? Profe, ¿qué? Claro, la moneda se va a devaluar. Mi mamá tenía un balde de pintura llenecita de monedas. Sí, sí. Un intis, 5 intis, 10 intis, 20 intis, 50 intis, 100 intis, 500 intis, 1000 intis, 1.000.000 de intis, 5 millones de intis. Y encima en fajos. Imagínate que hiciera un billete que dijera 5 millones de soles. Y para comprar pan. Profe, ¿qué es eso? Pero así fue. ¿Ya? Se va a devaluar la moneda, alzan los precios de los productos de primera necesidad, ya el Estado ya no lo puede controlar, ya no tiene para meterle más subsidios, su billete está desvalorizado. Tú vas a la tienda y le dices, señor, aceite, un favor, ¿ya? ¿Cuánto está? El Estado dijo que este precio, no, ese precio no. No, pero el Estado dijo, compra el Estado, que te vende el Estado, yo no te voy a vender, yo ni siquiera lo compro a este precio. ¿Cuánto está, señor? Vamos a poner los precios del día de hoy para que me entiendas. 32 soles. ¿Qué? Una botella, señor. Yo no estoy pidiendo la galonera. No, la botella. No, pero es lo que hay. Es lo que hay. Ya, vengo más tarde, a ver. Rezabas 3 horas después. Ya, señor, deme esa botella, ya tanta cosa. Ya, toma. Tome 32 soles. ¿Qué? 32 soles. No, ya subió. No, pero si es en el día nomás. No, ya subió. ¿Cuánto está? 70 soles. No, pero los precios de los productos subían no al día, sino a las horas. Así de bravo. O sea, cuando tu papá cobraba, inmediatamente iba a comprar la tienda porque si no su dinero al fin de semana no valía. Profe, esto es García. Ahí está el mercado negro, ¿no? O sea, un mercado fuera de la ley. Porque el Estado no lo podía controlar. La gente está vendiendo directamente sus productos. En ese momento, en 2 de mayo, el azúcar, es la época en la cual tu papá endulza su café con 2 caramitos de limón, 2 caramitos de menta, utiliza chancaca para endulzar su café, utiliza manteca para llevar a cabo la fritura, no aceite, porque el aceite está por los cielos. Manteca, ¿sí? Grasa animal, ¿sí? Listo. Profe, pero normal, ¿no? Le echo un poco de manteca, se diluye un poco y ahí frío el huevito, por ejemplo, profe. Bueno, sí, puede ser. Pero no dejes que se enfríe. Que se enfríe, que se enfríe el huevo que es frito. ¿Y por qué no voy a dejarlo que se enfríe? Es que la, la manteca La nuevamente manteca se se pone va a encima. volver consistente y eso va a parecer un fruyelet. Claro, eso va a parecer una fruna.
Entonces ya no te conviene. Profe, ¿qué es eso? Ese es el Perú de ese momento. ¿Ya? Ahí está el cuaderno de tu papá, mira. El Estado repartía cuadernos escolares. Este saco de arroz, ese saco de azúcar, había que aprovechar todo, no solamente el contenido del azúcar, el saco también. La parte posterior del saco era tus hojas BON para hacer tu tarea. ¿Ya? Profe, no, pues no hable así. Pues ya sí. Tienes la leche Ensi de ese momento, la leche en polvo. Era la leche más barata. Con el apoyo del Estado, podías consumir algo de leche. Profe, leche en tarro no, eso es ya para ricos. Pues. Eso es para sector A, B. No, eso no llega. ¿Ya? ¿Ya? Y así estaba ambientado el aula en la universidad para el día del profesor. Ahí está la ambientación, ¿no? Con Soy el Martillo, ¿no? Aprende el presidente Gonzalo. Profe, que eso es el Perú de aquel momento. ¿Ya? ¿Ya? Tú te puedes reír, pero así era. Inflación, uy. Todos los días, ¿ah? El pan subió en un día 75%. El azúcar subió 68%. El pollo subió 50%. Un día. Todos los días el ministro de Economía salía a decirte cuánto había subido el pollo, el azúcar, el pan. Aquí está el billete, 5 millones de intis. Imagínate. Porque tanto así, claro, esto es un desastre. Desastre. Algunos economistas del exterior llegaron al Perú para evaluar esto. Lo más cercano a esto había sido Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pero aquí no había habido guerra. Aquí pasó Alan. Y Alan señalaba que su gobierno estaba bien, ¿ah? Que realmente esto era parte de una conspiración aquí, de gente que no quería ver cómo el APRA había cambiado el Perú. ¿Ya? En el terreno social se crea el PAIT, que es el programa de apoyo temporal. ¿Para qué es esto, profe? Darle un trabajo a la gente en su propia, en su propia zona, ¿no? Por ejemplo, hacer un muro de contención y el Estado le iba a pagar algo mínimo, pero algo es algo. Hacer el pintado de un colegio, ¿no? Hacer la construcción de una poza. Entonces, había por lo menos algo de dinero que iban a recibir del Estado. De todas maneras, hay una gran crisis social, hay zonas liberadas en Lima, hay lugares donde así nomás no podías llegar. ¿Ya? Taxi, ¿a dónde? Canto Grande. Ya, ¿a dónde exactamente? Huáscar. Huáscar. Ya puede ser, pero ¿a dónde más o menos? ¿Pereiro 1? No, Boca del Diablo. No, ya fue. Ahí nomás, señor. Yo no voy. No voy. Ya. Profe, ya. Está chocando con el barrio, profe. Ya. Suave, profe. Pero era así. En tu barrio debes haber visto algunas cruces, ¿ya? De cemento en medio del parque. Sí, profe, porque la gente era muy creyente. No. Tenía sus argollas al costado porque, ya pues, ¿no? Eres pobre y encima que te roben, no te pases. Un pobre robando al otro pobre. No, a ese lo agarraban, lo colgaban ahí, le echaban su queroseno y lo quemaban. Tanta cosa. Justicia popular. Profe, está hablando del Perú, estoy hablando del Perú. Y es Lima. ¿Ya? Si no me crees, pregúntale. Busca los periódicos de esa época, está en internet. ¿Ya? Al interior del Perú, las cosas son peores. Hay masacres. La masacre de Comarca, el caso Cayara, un pueblo desaparecido. Al final lo que encontraron fueron un conjunto de huesos calcinados. En algún momento García tiene que solucionar el problema de aquí en los penales hay en ese momento hay motines, principalmente protagonizados por gente cercana a Sendero. Y García dijo, ¿qué? ¿Me van a hacer problema? No, métanle bala. Y así terminó el frontón. Así terminó el frontón.
El día de hoy es un penal cerrado. Los bombardearon, nada que conversar con ellos, no, de frente, apunte, cañonazo. Penal de Canto Grande, el penal en ese momento Santa Mónica. Profe, ¿y los derechos humanos? No. Este es un caso que hasta el día de hoy sigue en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Profe, que esto es de 1985, sí, es un caso del 85 que al 2021 sigue estando en proceso, para que veas. En el terreno político tenemos se organiza, surge la Policía Nacional, hasta antes era la Policía de Investigaciones, surge el Ministerio de Defensa, ¿ya? Se aglutina, ya antes era la Policía de Investigaciones, era la Guardia Republicana, era un conjunto, ahora nace solamente la Policía Nacional, se los agrupa en uno solo. Y claro, si hablamos de García, no podemos dejar de hablar pues de lo que sería pues la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en el caso del BCCI, ¿ya? ¿Qué pasó, profe, en el BCCI? ¿Ya? En el caso del BCCI, ¿ya? En este banco se había dejado fondos del Estado, reserva del Estado, ¿ya? Del Banco Central de Reserva. Y un buen día se dieron cuenta de que eso había desaparecido. Que los fondos habían desaparecido. Entonces fueron sobre Leonel Figueroa y Héctor Neira. Y Leonel Figueroa y Héctor Neira los presionaron tanto en el Congreso que finalmente dijeron, miren señores, nosotros le hemos dado el dinero, nosotros no tenemos el dinero. Se lo dimos a García en 2 cajas de zapatos y él se los llevó. Se lo entregamos en Palacio de Gobierno. Dinero constante y sonante. Él lo tiene, pregúntenle a él. Al otro día, arrepentidos de lo que habían dicho, dije, no, nosotros no dijimos eso. ¿Que sí dijimos eso? No me acuerdo. ¿Ya? Profe, los habrán amenazado. Ya imagínate. ¿Ya? El amigo de Alan García Pérez, Víctor Polay Campos, que había sido recluido, llevó a cabo su fuga tipo el Chapo Guzmán, por un túnel, desde el mismo penal. ¿Profe qué? Claro. Y llega a la alcaldía el primer outsider. ¿Qué es un outsider? Alguien que nadie lo ha visto en política. ¿Ya? No hay mayor radar político sobre él. Es nuevo en política y de la noche a la mañana gana una elección. Ricardo Belmos Cancinelli, a través del movimiento Obras, logra ser alcalde de Lima. Pero este no va a ser el gran outsider. El gran outsider tendrá que competir contra quién, contra Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, a partir del 87, a partir del intento de extracción de la banca, formó el Movimiento Libertad. Para 1989 tiene el respaldo de los 12 apóstoles, tiene el respaldo de Acción Popular, del PPC, ha formado el Fredemo. Prácticamente, él es el ganador. Ya ni siquiera deberían haber elecciones. Él es ganador. No hay nadie, no hay un contrincante. Su contrincante más cercano es del APRA, y el APRA, en el desastre que nos ha metido, está bien difícil que gane. Y aparece el outsider, el ex rector de la Universidad Agraria La Molina, un señor que se llama Alberto Fujimori. Profe, ¿qué pasó ahí? Esa es otra historia. ¿Que ya terminamos hace rato todavía. No, profe, usted me tiene que contar todo. No, ya terminamos. ¿Tan rápido? Ya terminamos, ya. Sí, profesor, muy rápido. Me pasó el tiempo. Claves. Ya. 1, dedo. 1, dedo. 2, avión. 3, beso. 4, casa. 5, dedo. 6, casa. 7, beso. 8, casa. 9, casa. 10, avión. 11, casa. 12, casa. 13, beso. 14, casa. Y finalmente 15, dedo. ¿Ok? Listo. Eso sería todo.
Nos vemos.